En este podcast me he puesto en Ciudad Universitaria con un cartel y me he sentado con 3 estudiantes para hacerles preguntas acerca del miedo. Primero de todo, muchas gracias por participar. Gracias. La primera pregunta que te voy a hacer es para que te introduzcas un poco, para que digas tu nombre, tu edad, qué haces con tu tiempo. Me llamo Andrea Serrano, tengo 28 años, soy estudiante, estoy estudiando un máster aquí en la Complutense y la Politécnica y bueno, no sé, soy también politóloga, estoy como en muchas cosas de activismo y bueno, un poquito eso. Vale, pues ahora las preguntas son un poco de introducción al tema del miedo. ¿Cuál es el mayor miedo que has enfrentado en tu vida? Creo que como vivimos en una sociedad capitalista es muy común, pero también haber atravesado cuestiones como migración y pobreza, el mayor miedo es la escasez. Puede ser escasez de dinero, escasez de alimentos, constantemente la escasez o la sensación de escasez. Entonces, creo que eso es una cuestión muy económica. La percepción de escasez en este momento en el que vivimos, donde constantemente tienes que tener todo para no sentirte vacío. Y ese es uno de los mayores miedos que afronto ahora y que lo reconozco y que estoy como muy bien con ello. Estás muy bien con ello, has mencionado, porque la pregunta que te iba a hacer ahora está un poco relacionada y es, Ujú. ¿cómo sientes tú la sensación del miedo? ¿Cómo la sientes tú en el cuerpo? ¿Cómo se representa? ¿Cómo la afrontas? Primero es una emoción, o sea, como todas las emociones nos tienen que atravesar. Entonces, obviamente el miedo paraliza y da ganas de llorar, o por lo menos a mí es como pensar y, no, y paralizarme, pero bueno, es una emoción y hay que atravesarla, o sea, como, si no, ¿para qué existen las emociones? Y el miedo tiene un porqué, o sea, es algo evolutivo. Entonces, yo lo pienso así, como me está dando una señal, me quiere decir algo y yo tengo que escucharlo, pero, o sea, como otro o sentimiento, básicamente. ¿Tienes que escucharlo y tienes que afrontarlo o no tienes que afrontarlo? El miedo se afronta, se pasa, entonces traspasa el cuerpo, te atraviesa y es inevitable. O sea, quien corre del miedo va a seguir corriendo, hay que afrontarlo porque en algún momento, de lo contrario, te va a pillar y no vas a saber cómo reaccionar. Entonces, sí o sí hay que permitir que te atraviese, pero igual la rabia, la alegría, no se puede seguir corriendo. O sea, que es como una especie de señal que te da el cuerpo en forma de emoción. En este caso, el miedo, te da esa señal de emoción y tú tienes que intentar afrontarlo, ya que... ¿Por qué? ¿Por qué hay que afrontar ese miedo? Mm, para aprender. O sea, eso ya es un cliché, ¿no? De todo te trae un aprendizaje, pero efectivamente, si no aprendes cómo gestionar tus emociones, si no aprendes a, y digo gestionarlas, no controlarlas, que es diferente, sino cómo navegarlas, de lo contrario vendrán eventos más catastróficos, vendrán situaciones incluso menos importantes, más pequeñas, pero serán más paralizantes aún. O sea, la cuestión es que el miedo es una emoción más y que en cuanto venga un evento, nos permita también pensar durante el evento, o sea, porque lo importante es también analizar mientras pasa esa situación de miedo, el por qué, qué está pasando, tiene sentido, no tiene sentido, pero eso pasa en 3 segundos. Y esos 3 segundos, uno no gestiona el miedo en 3 segundos de la noche a la mañana. Entonces hay que empezar en algún momento. Ya. Creo que lo has mencionado breve... Bueno, perdón. Hemos dicho que el miedo hay que enfrentarlo por lo general. ¿Y qué haces tú o qué acciones realizas tú cuando te digo enfrentarse al miedo? ¿Qué es lo que haces tú? Dependiendo de la situación, sí, no, ¿por qué? O sea, obviamente dependiendo de las situaciones hay situaciones más complicadas. O sea, cuando hablaba de la escasez, no tener trabajo, no tener ingresos económicos fijos, o cualquier cosa que tenga que esté relacionado con eventos más fuertes, como puede ser eventos de violencia, obviamente, enfrentar en esos momentos es complicado. Eh, eh, no sé cuál era la pregunta exactamente, pero aquí la vaina es que el miedo implica una reacción.
y muchas veces en ocasiones reaccionamos justamente desde el miedo y a veces reaccionamos de manera que pueden ser hirientes o que pueden ser equivocadas en su momento, que no pensamos. Entonces también es una de las cuestiones que he reflexionado porque tampoco quiero permitir que el miedo controle la manera en la que yo reacciono. Y eso también me permite a mí ver qué es lo que yo quiero decir, qué es lo que quiero transmitir. Y bueno, me gusta también porque he hecho muchas cosas con miedo y después las he pasado como súper bien. O sea, y puede ser también el miedo social, o sea, conocer nueva gente, meterte a cosas que no te gustan o hacer cosas que a lo mejor no parece que te gusten. Entonces, a veces simplemente lo hago como por salir de mi zona de confort. Así como, bueno, voy a meterme a esta clase ahora mismo en un máster que literal no tiene nada que ver con lo mío, pero dije, vamos a ver cómo una cosa me lleva a la otra, a lo mejor me sale bien, me sale mal, ya veremos, pero son diferentes situaciones, ¿no? O sea, como que hay que navegar y a veces lo disfruto. Como disfruto tener ese miedo y decir como, qué bien me va a salir. O sea que no es tanto cómo enfrentas cada miedo, porque depende mucho de la situación, sino es más simplemente el mero hecho de enfrentarlo tiene como ese beneficio. Sí, como también el puntito de placer, así como vamos a enfrentarlo, a ver qué sale. Vale. O sea que, claro, es que yo también imagino que dependiendo de las situaciones, pues cómo reacciones tú al miedo varía un montón, claro. O sea, yo solo eso, para una catástrofe no serviría, pero para a lo mejor una toma de decisión fácil sí. O sea, ya lo controlo. Justo has dicho la palabra decisión y y está relacionada a la pregunta, ¿ha habido alguna vez o algún momento en el que el miedo te haya llevado a tomar una decisión muy importante que haya cambiado completamente el rumbo de tu vida? A ver, creo que sí, obviamente. No sé cómo. He emigrado varias veces porque tenía miedo, como me voy de este país. Y he emigrado como en 2 ocasiones más. Entonces, lo he hecho por miedo porque a lo mejor tenía miedo de no tener trabajo en España, de no tener no sé qué ingresos económicos. Entonces, sí que ha sido por una cuestión de miedo. Pero sabía también que podía siempre como que tengo mis mecanismos, o sea, en el sentido de que nunca tomo una decisión si no tengo un plan B. Entonces, siempre he hecho cosas a pesar de tener miedo, pero siempre también es muy inteligente tener un plan B. Entonces, he hecho esas cosas por miedo, teniendo como mi backup plan. Después, obviamente, quien no ha estado en relaciones tóxicas de mierda y responder de manera horrible, y que también han cambiado mi vida. O sea, porque al final estás mezclando el miedo con otras emociones. Y cuando mezclas un conjunto de emociones es difícil discernir qué es miedo, qué es ansiedad, o qué incluso es tipos de apego, ¿no? O sea, como en general hay eventos como mucho más fuertes que son decisivos y que ahí está metido el miedo. ¿Crees que tus miedos han cambiado con el tiempo o no? La mayoría. La escasez todavía se mantiene porque al final, cuando eres más adulto, tomas más conciencia del dinero, tomas más conciencia que vivimos en un sistema capitalista, muchas veces en ciudades muy individualistas, que el tejido comunitario, más bien el respaldo social es complicado. Obviamente vemos situaciones de desahucios, situaciones crisis económicas, y creo que ya las generaciones, o por lo menos la mía, hemos vivido varias crisis económicas. Entonces es muy real, es muy real. Y ahí, bueno, yo creo personalmente que hay como 2 tipos de miedos, que son más los miedos internos y los miedos externos. ¿Esos han cambiado con el tiempo? Es que no sé cuáles son los internos y los externos. No lo sabrías decir. O sea, que para ti no existe una diferencia entre miedo interno y miedo externo. No. ¿No? No. Para mí es miedo, no sé, como no lo he pensado más a profundidad, o sea, es los que puedo gestionar y los que no. Simplemente, o sea, hay situaciones que no podemos gestionar y no es obviamente tener que dejarlo a la deriva, sino tenemos que aceptar que hasta un punto tenemos el control, más allá de ese punto no. O sea, yo, por ejemplo, puedo gestionar mis emociones, no puedo gestionar las emociones de otras personas, no puedo gestionar el miedo de otras personas. O sea, puedo estar para esa persona, pero no puedo gestionarlas. ¿Puedo gestionar ingresos económicos míos? Sí. ¿Puedo gestionar una crisis económica? No.
Entonces yo lo diferencio más bien en cuestiones que tengo la capacidad, tengo la agencia para gestionarlas, lo demás no. Ya. Vale, vale. Pues me parece muy buena diferenciación, me parece mejor diferenciación que miedo interno y externo. Porque para mí miedo interno y externo era más como miedo externo de que se viene dado por circunstancias externas y miedo interno como más algo que tienes intrínseco, un miedo que tienes desde pequeño que ni siquiera sabes que está ahí, ese tipo de cosas. Pero me parece mejor tu diferenciación porque creo que aunque se pudiese dividir entre miedo interno y externo, es muchísimo mejor dividirlo entre miedo que se puede gestionar y que no se puede gestionar. Sí, porque también pienso que los internos también, como tú decías, algo como de la infancia, ¿no? No son tuyos, tú no naciste con eso. O sea, no hemos nacido per se con unos miedos, unas inseguridades. Se nos ha venido dando por nuestra historia de vida. Y de pequeños no nos enseñan a gestionarlo o la gestión emocional que nos dan es muy pequeña. Entonces, ahí obviamente creo que esos miedos ahora con la adultez sí los podemos gestionar. O sea, porque hay que deconstruir y hay que pensar, obviamente, esto soy yo, bueno, ya es una cuestión más psicológica profunda, pero todavía lo podemos gestionar. Después, las cosas externas, como te decía, una crisis económica, una pandemia, ya es Ya. como dirían así, pailas, ya fue, o sea. Sí, no, me parece mejor diferenciación en general. ¿Crees que es posible superar un miedo por completo o siempre queda algo ahí dentro? No me gusta la palabra superar, porque siempre va con esa idea de linealidad del tiempo, de progreso, de siempre avanzando, cuando la realidad con los miedos e incluso con los traumas es la cuestión de que tú puedes haberlo gestionado de la mejor manera y que venga un evento que te explote en la cara y que te haga volver otra vez al trauma. O sea, en ese caso el miedo, ¿no? Ya lo digo, yo hablo mucho de la cuestión económica, pero porque vivimos en una situación que, aunque la pandemia fue hace 4 años o X, se sigue viendo como las consecuencias. Y eso va a seguir pasando. O sea, yo puedo que en 2 años me quede sin empleo. ¿Y cómo lo vivo? Otra vez me puede desencadenar el miedo. Entonces, no lo siento tanto como superar, pero como te he comentado, creo que cada vez es la cuestión de cómo ver, cómo gestionarlo mejor. O sea, si se repite o si no se repite, pues mejor que mejor, pero si en el caso se diera, gestionarlo de la mejor manera y no dejar que nos paralice. Pero tanto como superarla, no. Yo creo que tienes mucha razón en que no se puede superar y que si hay algo que lo va a... No me sale la palabra en español. Sí, como el desencadenar, diría, como, es que lo tengo en inglés y en español. Y yo también tenía el trigger, ¿sabes? Sí, el trigger. El Sí. trigger. Pero bueno, sí, lo que lo puedes encadenar o algún evento siempre va a estar ahí, o sea... No sé, como cualquier cosa, ¿no? O sea, ya digo, es tan difícil soltarse de los miedos que de repente estás en una relación mala, estás en una relación buena y vas a seguir teniendo ese miedo. O yo qué sé, es como... Esta pregunta va relacionada a lo que hemos hablado al principio, que has dicho que de los miedos se puede aprender. ¿Cuál es el miedo o qué miedos te han ayudado a crecer como persona? A ver, es que estaba pensando y digo, obviamente todos, porque yo soy muy de analizarlo, pero diría que el que más me ha ayudado a aprender han sido dos. Primero ha sido la cuestión el dinero, como he mencionado, por mi historia de vida no ha habido como exceso de dinero y saber que tengo 2 manos, tengo 2 piernas, tengo una cabeza que funciona, que puedo acceder a recursos, que por suerte estamos en el primer mundo, estamos en España dentro de lo que cabe, puedo ver cómo gestionar ingresos económicos y no estoy sola. Después habrá sido como el miedo a la discriminación, al racismo en España, a la manera en la que hablo, la que no hablo, lo que digo, lo que no digo. Ha sido como una cuestión también de decir, pues yo tengo un valor por mí misma, o sea, como independientemente si me discriminen o no me discriminen, yo sé lo que valgo. Y eso también es una cuestión a reflexionar en el sentido de que las mujeres nos ponemos como lo que decíamos, lo de ese miedo, ¿cómo se llama? Bueno, como esta cuestión interna que nos dicen no, que no valemos, y es una cuestión aprendida, entonces también cogerlo por los cuernos y decir como no, o sea, tengo valor per se, como persona ya de por sí,
valgo y después valgo aún más también por cómo trato a mis amistades o cómo trato a mi familia o cómo entiendo mi entorno. Entonces, también es una de las cosas que me ha costado, pero ahora lo acepto, o sea, y todos los días me reafirmo, o sea, como yo valgo como persona y soy tan valiosa como cualquier otra. Pero es un trabajo diario, o sea, el miedo o los miedos no se superan de la noche a la mañana y menos en un proceso solo por olvidarlo o salir corriendo. Es lo que hemos mencionado de que no se supera nunca. Nunca, lamentablemente, o sea, Ya. y está bien. Sí. ¿Cómo diferencias entre un miedo que es irracional y un miedo que es útil para protegerte? No pienso en racional e irracional, es una emoción. O sea, una emoción no tiene que ser racional o irracional. O sea, no porque diga que la razón y las emociones estén separadas, sino porque muchas veces el racionalizar una emoción hace que neguemos qué está pasando. O sea, cuando me dices de un miedo irracional o de supervivencia, el miedo sirve para la supervivencia, o sea, para cualquier cosa. La cuestión es cómo gestionamos esa emoción, o sea, otra vez el tema de respirar o tomarse un segundo para pensarlo, pero sin negar que ni es lo uno ni es lo otro, es una emoción que tengo que ver cómo lo proceso, porque cuando le pones la palabra, esa es mi opinión, Sí. cuando le pones la palabra racional, le estás quitando el valor de emoción. Y eso no solo me ha pasado con el miedo, también me pasa con la tristeza, también me ha pasado con cuestiones como más heavy como la depresión o inseguridades como la ansiedad. Entonces, racionalizarlo ayuda hasta cierto punto, pero no tenemos que racionalizarlo todo. Vale. Sí, estoy bastante de acuerdo. Yo creo, porque al fin y al cabo el miedo siempre ha sido un mecanismo de defensa que ha estado ahí desde hace millones de años y ya racionalizarlo hemos sido, pues, o sea, ha sido algo que ha venido más tarde, por así decirlo. Entonces siempre ha estado ahí y estoy de acuerdo en que no se puede diferenciar entre miedo irracional y racional, pues porque al haber estado siempre ahí es como tú lo gestionas, como has dicho. Sí, y yo también, esto ahora lo pienso así porque con la modernidad justamente se separó el cuerpo de la mente. Y al separar el cuerpo de la mente, la racionalidad es la que controla al cuerpo. Y no permitimos que la emoción también lo pase por el cuerpo, ¿no? ¿Por qué parar un proceso que ha existido siempre? O sea, aquí la cuestión es saber también que el cuerpo es poderoso y que puede reaccionar a eso, ¿no? Entonces, no por ir en contra de toda la modernidad ni nada, porque al final también pues, estamos en la universidad y eso también ha traído como cuestiones de conocimiento, pero ciertamente la separación de cuerpo y mente a veces no tiene sentido. Sí. 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 Estoy de acuerdo. Vale, pues muchas gracias por participar. Gracias. Ya estaría. Primero de todo, muchas gracias por participar. A ti, por estar ahí. Pensaba que serías del Partido Comunista, que ahí sí, hombre. No, la verdad. La primera pregunta que te voy a hacer es para que te presentes un poco, para que digas tu nombre, tu edad, qué haces con tu tiempo. Vale, pues... Ay, perdón. Soy Adriana, estudio comunicación audiovisual y pues la verdad me gusta bastante leer. También estaba pensando en podcast, en hacer algún podcast así. Y pues más o menos eso. También me gusta mucho, bueno, lo típico, videojuegos, libros. Vale. Las preguntas de esta segunda sección, porque es la segunda invitada, son un poco más del miedo, pero relacionado con la sociedad. ¿Crees que en la sociedad actual se utiliza el miedo como una herramienta de control? Yo creo que sí, porque, a ver, también hablo desde mi experiencia. A mí me da mucho miedo. En plan, yo soy una persona muy miedosa y muy catastrofista. Entonces, la verdad es que yo creo que mucha gente se aprovecha de eso, porque te meten miedo en cosas que ni siquiera te habías planteado. O sea, por ejemplo, imagínate que estás hablando con tu madre y le cuentas algo que ha hecho un amigo tuyo y te dice, pues mira, no sé qué, y dices, ay, a lo mejor ahora yo tengo miedo de ser así. O por ejemplo, con la política, pues me gusta mucho viajar, pero con toda la tendencia así de tensiones que hay, me da también bastante miedo. ¿Cómo crees que influyen los medios de comunicación en el miedo en general en la sociedad?
Vale, pues yo creo que desde los medios de comunicación son los que pueden llegar a transmitir el miedo o tranquilizar. Y muchas veces por ciertos sesgos que tengan, sirven para, o sea, los utilizan para dar miedo, a lo mejor no de manera consciente, pero ay, es que no sé lo que, la verdad es que es una pregunta bastante difícil que no sabría qué responderte. Ujú. Pues sí, es que lo utilizan, yo creo, porque el miedo suele crear atracción, es como morbo, en plan de, ay, sí, ay, ¿qué ha pasado esto? Ay, qué miedo, pero igual que, porque el miedo nos crea adrenalina, igual que se ha puesto muy de moda ahora las películas de miedo, los videojuegos de terror, todo eso ahora mismo tiene una tendencia que atrae bastante y es algo que como te crea ese sentimiento como de hiperactividad, o sea, no hiperactividad, pero como eso que te altera, la verdad es que suele gustar, entonces es algo que la gente se aprovecha mucho de ello. O sea, es como que lo que hemos dicho antes de que se utiliza como herramienta de control y uno de los ejemplos es los medios de comunicación, por ejemplo. Sí, ¿Piensas que los miedos de la sociedad actual son distintos a los miedos de distintas generaciones del pasado? sí, porque, por ejemplo, mi abuela, yo creo que ella no tenía, bueno, también porque ella iba a ser ama de casa por sus creencias, pero yo creo que la generación de mis abuelos no tenían miedo de no poder salir adelante con su vida, porque ahora la verdad es que somos mucha gente y cada vez se concentra todo en menos gente. O sea, lo que debería ser es más gente, pues más cosas para todos, pero es menos. Y pues es que es algo que se ve, que todo el mundo está en la universidad pensando, voy a tener trabajo, o mucha gente de mi colegio pensaba, ¿cuánto porcentaje de empleo, de empleabilidad hay en esta universidad? Y pues también mi abuela a lo mejor salió de la guerra y pensaba, pues ahora es una época como de esplendor, aunque estuviéramos en el franquismo, pero nosotros es que ahora también estamos en plan tendencias, o sea, tensiones de políticas. No sabemos si vamos a tener trabajo en el futuro. Es que es muy raro. O sea, es como que ahora hay muchísima incertidumbre y tal, Sí. y allí, bueno, yo entiendo como que en la época en el pasado como que había más miedos más como uno a uno, por así decirlo. O sea, yo creo que también esto como es como que está relacionado con el tema de los medios de comunicación y la globalización, de que hoy en día te da miedo hasta una cosa que está pasando en otro país, Sí. lejísimos, y que es difícil que te afecte, pero te da miedo y tal, y es como que hay más miedos en general, por lo tanto te afectan más y tenemos más miedos en general, yo creo. Sí, todo está tan conectado que al final lo que pasa en, por ejemplo, en Nueva York, un atraco, pues te crees que vas a salir aquí por CIU, bueno, a lo mejor, no, o sea, no sé, por cualquier sitio, y te van a atracar, pues a lo mejor no, a lo mejor en Nueva York, pues porque hay un montón de gente y por cuanta más gente hay, más probabilidad hay de que pasen cosas. Sí, o sea, yo no creo que, o sea, no. Es como que ahora hay tanto más miedos, o sea, los miedos son distintos a los del pasado y hay también más miedos en general. Sí, ¿Crees que de alguna manera la cultura que tenemos acerca del miedo limita nuestra libertad? yo creo que sí, porque, por ejemplo, a lo mejor hay mucha gente que se hubiera querido dedicar a bellas artes y acaba haciendo derecho o medicina y porque piensa que no, que por el miedo de que pues, no va a salir nada, porque a lo mejor nadie me compra mis cuadros o nadie quiere ver mis fotografías, mm, lo que sea, y entonces nos limita bastante con nuestra libertad, con nuestra libertad. También, pues a lo mejor yo pues pienso, mi libertad, pues a lo mejor yo quiero usarla para dar paseos por la noche mientras llueve y por el miedo de que me pueda pasar algo no lo hago. El miedo es un sentimiento muy fuerte que mueve demasiado. Ya. ¿Cómo crees que afecta el miedo a la política y a la economía? Es que estoy tan, no tengo ni idea. Ya. O sea, como no me interesa y la verdad es que o sea, intento ser bastante ignorante porque me da tanto miedo el mundo si intento no enterarme de nada. Ya. Me parece una buena decisión, la verdad. Sí, es un poco de ignorante, a lo mejor que pensar eso, pero pienso, tengo 18 años, por ahora pues no tengo como que, no depende de mí mi vida, digamos así. Sí. Entonces no me importa, o sea, me entero de lo importante, Sí, pero no,
estudiando comunicación audiovisual, pienso, a lo mejor debería ver más la tele, en el sentido de noticias y tal, pero es que pienso que me deprimo demasiado. Ya. Yo creo que también es lo que hemos comentado de los medios, o sea, como que utilizan el miedo, que... Es que todas las noticias que ves, ninguna es buena, son todas malas. Ya. Y de hecho las buenas son porque han pagado para que, o sea, no hay buenas como tal, sino hay que no son malas, son como neutras, pero es porque han pagado para que estén en el telediario y dices, pues, lo único que no es malo es porque me estás vendiendo algo, pues Ya, menuda mierda. ya. Yo creo que también eso influye. Esta pregunta está un poquito relacionada con lo que has mencionado brevemente antes. ¿Cómo crees que influyen las películas y los juegos de terror y este tipo de cosas a la sociedad en general? Pues yo desde mi punto de vista al final lo ves desde un punto de confort. Y es un poco raro, porque al final la realidad te da tanto miedo también que dices, me voy a meter aquí. Y al final el miedo es un sentimiento que muy fuerte, que te como que centra toda tu atención en algo y al final estás en un videojuego de terror y vas por ahí y encuentras ese confort de tengo que sobrevivir, estoy aquí, pero a mí en realidad no me va a pasar nada malo. O con los libros, al final, los escritores que al final o sea, han estudiado en filología o se han informado, pues al final su creatividad y el miedo que saben transmitir te engancha y es un poco una adicción, por eso es el mismo morbo que crean los medios de comunicación. Sí. ¿Y no crees como que también ha hecho que... O sea, como que hay una diferencia entre los miedos que sientes con las películas y los juegos con el miedo de verdad? Porque es como que, como has dicho tú, es como falso, ¿no? O Sí. sea, Te gusta porque la atención, o sea, atrae toda tu atención, entonces te quedas ahí en plan de ¿qué va a pasar? No sé Ya. qué, te remueve el cuerpo, al final te crea como adrenalina, que al final la adrenalina nos encanta, por eso la gente hace pues deportes en plan puenting o paracaidismo. Y, pero como sabes que no te va a pasar nada malo a ti, estás bien. ya. ¿Piensas que la tecnología, bueno, creo que lo hemos mencionado, o sea, de hecho está prácticamente respondida la pregunta, pero ¿piensas que la tecnología amplifica nuestros miedos o los reduce? Pues la tecnología como tal no hace nada malo ni nada bueno. La tecnología es un medio igual que un martillo. Puedes decir, te pego un martillazo en la cabeza o puedo construirme una casa. Pues o sea, la tecnología es igual. Eh, los seres humanos, porque al final el drama este de ¿es bueno el ser humano por naturaleza o es malo? Pues al final dices, ¿para qué vamos a usar las tecnologías? Para atraer a la gente porque se atrae, por cosas que dicen, ay, ¿qué va a pasar? Pues ve esto y te enteras de demasiadas cosas, porque al final, o sea, es que tengo una amiga que, por ejemplo, su psicólogo le dijo, deja de informarte tanto de todo lo que pasa, porque vas a entrar en depresión del mundo, porque al final o sea, nuestras generaciones pasadas, yo creo que, por ejemplo, esa ansiedad que tenemos a lo mejor por el miedo del cambio climático, es algo que no tenían y ahora es un problema que hay mucha gente que tiene Ya. miedo de eso. Y son... Bueno, me he desviado un poco. No te preocupes. O sea, a ver, voy a leer la pregunta otra vez. Yo pensaba que ibas a decir que sí, de hecho, porque pensaba que ibas a decir que la tecnología sí que amplifica nuestros miedos Sí. porque... O sea, los amplifica, pero por los seres humanos que están detrás que se Sí, quieren sí. lucrar de ello. Pero en sí la tecnología no, somos nosotros, claro. Sí. ¿Qué papel crees que juega la educación en el miedo? En enseñarnos ya sea o a enfrentar esos miedos o a evadirlos. Es muy importante, porque la educación desde pequeños, si te dicen, por ejemplo, que no te tiene que dar miedo a la muerte, como en muchas culturas, pues al final tú aceptas de que, oye, es algo que va a pasar, es algo que tengo que aceptar y es algo inevitable y no lo veo como algo que me da miedo, sino como un paso más en el ciclo del ser humano. Y también pues el miedo de ay, me da miedo salir a hablar al escenario. Pues desde pequeño sí te educan de, oye, no va a pasar nada y si algo piensa algo malo de ti por salir al escenario a bailar, pues esa persona es la que estará más amargada que tú porque tú estás disfrutando. Yo creo que es lo básico para Sí, el miedo. yo creo que también influye. O sea, lo he mencionado también brevemente la primera invitada, como que yo personalmente pensaba que había una diferencia entre los miedos como más interiores y exteriores, pero al final hemos llegado a la conclusión entre ella y yo
que todos los miedos son exteriores. Al final, desde incluso, o sea, los más interiores que tenemos ahora con una edad más mayor, es como que eran simplemente es que han aparecido antes, que desde pequeños los teníamos esos miedos y nos han educado a tenerlos o a Sí. evitarlos y han seguido ahí dentro. O sea, no es que sean interiores. Sí, no, el ser humano es muy puro, es la sociedad, la educación, la que, o sea, el que le hace ir por un camino o por otro. Claro. ¿Crees que compartir los miedos con otros o con tu círculo social ayuda a la gestión o no? Sí, totalmente, porque cuando te da miedo algo, te estresas, muchas veces lo dices y ves que es más pequeño, o que a la gente también le pasa y te dice, pues yo lo superé así, y dices, ay, qué bien, no se me había ocurrido. O sea, yo creo que es como lo primero que tienes que hacer Sí. si te da miedo algo, es contárselo a alguien con confianza, porque al final la gente se puede aprovechar, pero yo creo que es lo principal que tienes que hacer. Y ya como una última pregunta, ¿cómo crees que manejan el miedo dependiendo de la cultura o el sitio en el que estés? ¿Cómo se diferencia? A ver, pues yo creo que es que cada cultura tiene su manera de ver el miedo, es lo mismo que la muerte. Yo creo que hay muchos países que en teoría no vemos tan desarrollados, pero que al final muchas otras cosas de psicología sí está. O sea, no sé si psicología es el nombre, pero que te educan en la muerte para que no te dé miedo porque es un ciclo. Te enseñan pues que salir, o sea, cómo a defenderte, no sé. Es que es algo, es una pregunta un poco... Es que como no estoy tan informada, no sabría si se Ya. puede responder. Sí, o sea, a ver cómo lo pongo yo. A ver si estás de acuerdo en lo que voy a decir. Sí, a ver. Yo creo que es lo que has mencionado antes, que como la cultura está tan relacionada con la educación y con cómo te crían desde pequeño, inevitablemente va a ser muy distinto cómo se trata el tema del miedo por las distintas culturas del país en el que hayas crecido. Sí. No, tienes toda la razón. Yo creo que tiene sentido, vamos. Pues muchas gracias y ya está. A ti. Primero de todo, muchas gracias por participar. Encantado. La primera pregunta que te voy a hacer es para que te presentes un poco, para que digas tu nombre, tu edad, qué haces con tu tiempo. Vale, me llamo Inés, tengo 18 años recién cumplidos y ahora mismo estoy estudiando Ingeniería y Sistemas de Datos. Me he metido por meterme, a ver qué tal. Y me gusta mucho hacer deporte, sobre todo natación y pues eso. Las preguntas de esta tercera sección son del miedo, pero son como un poco más filosóficas. O sea, es la tercera invitada, entonces la tercera sección. ¿Es la emoción del miedo necesaria para sobrevivir o es algo que nos impide vivir libremente? Hombre, las dos cosas, ¿eh? El miedo te ayuda a sobrevivir, siempre lo ha hecho, te ayuda a darte cuenta de peligro, pero también muchas veces nos impide hacer muchas cosas que queremos, o yo qué sé, salir de fiesta, hay mucha gente que tiene miedo. No sé, yo creo que es necesaria en la vida, porque si no, no puedes ser feliz sin miedo. Pero también nos has dicho que nos limita, claro, un poco. Sí, también nos limita, depende de cómo lo afrontes tú. Sí. Tú tienes que ver cómo afrontarlo. Si tú lo afrontas como de, venga, voy a por ello, puede ayudarte. Pero si tú todo lo ves con miedo y no quieres lanzarte, difícil. ¿Crees que el miedo es una construcción mental nuestra o es más como algo innato que está dentro de nosotros? No, yo creo que es una construcción, ¿eh? O sea, veo a mucha gente que tiene miedo por todo y es gente que, o sea, a ver, les nace a ellos, pero porque se ponen a pensar demasiado en las cosas. O sea, en la vida no hay que reflexionarlo todo, analizarlo todo. O sea, un poco sí, pero es importante de fluir. Hay gente que no sabe fluir y luego viven que al final es todo, voy paso a paso, fluye. Es importante fluir para mí. Ya. O sea, entonces tú crees que realmente, o sea, cuando antiguamente, yo qué sé, como que la reacción biológica de tenerle miedo a un león no es biológica, sino es mental. No, bueno, no, ahí sí. Ah, vale. Sí, pero porque hay muchos, los animales tienen miedo, en general, Y nosotros somos animales, claro. O sea, tenemos características de animales, pero también la inteligencia y tal, Sí, el raciocinio. exacto. Y eso hace que pues, puedas hacer construcciones mentales que pueden ser miedo o no. Sí, ¿Tú crees que el miedo, bueno, se percibe como algo negativo, pero crees que puede ser una fuerza positiva y motivadora para hacer cosas? sí, pero por lo que te he dicho antes, que al final
el miedo te ayuda mucho a avanzar. Si no tienes miedo, bueno, depende, como he dicho antes, de cómo lo afrontes, porque hay gente que con el miedo se queda parada, se queda estancada y no llega a ningún lado. Pero es importante ese miedo para ir avanzando, ir superándote, te caes, te vuelves a levantar, lo típico que nos dicen siempre, pero es que es así la vida. O sea, que tú realmente crees que ese miedo hay que afrontarlo Sí, y salir de esa zona de confort, por así decirlo. sí, fluir. Esta es una pregunta muy profunda. ¿Tú crees que el miedo a la muerte es el origen de todos los miedos? No, y todos no. Pero sí que me parece como el más... Hombre, yo es lo que más miedo me da. Pero porque después de la muerte ya no hay nada. Bueno, o sí, no se sabe. No se sabe, pero al final todos los demás, por poder superarlo, lo puedes superar. Lo único que no puedes... O sea, una vez que te mueres, ya ahí se acaba todo. Pero hay miedos, pues lo que te he dicho antes, de gente que tiene miedo a socializar, cosas de esas que no vienen de la muerte. Pero sí hay miedos, por ejemplo, como que pues dices, tengo miedo a tal cosa, pero realmente si vas preguntando por qué, claro, llegas al miedo de la muerte eventualmente. Muchas veces, creo. Sí, puede ser, en algunas cosas sí que puede ser, pero no en todo. No en todo. ¿Es posible vivir sin miedo? ¿O el miedo es una No. parte esencial de los humanos? El miedo vive en nosotros y siempre va a vivir en nosotros. Es que es una cosa inevitable. O sea, todo el mundo tiene miedo a algo y quien te diga que no es mentira. Ya. O sea, es imposible no tener miedo. ¿Y si eres como una persona que has dicho tú que todo el rato afronta y está intentando aprender? Ya, pero que lo afrontes no significa que no exista ese miedo. Tú, o sea, yo tengo miedo a muchas cosas, pero aún así me lanzo. Le venía diciendo justo a una amiga, digo, yo me apunto a lo que sea. Mi amiga me propone irnos para Valencia, venga, nos vamos. Yo me apunto a cualquier plan y aunque me dé miedo, siempre es bueno apuntarse. Si no es que te quedas sin vivir muchas cosas. Bueno, también un poco hablamos del FOMO. También con esto relacionado, Sí. que está bastante presente últimamente, Sí. pero Si quieres expandir un poco sobre eso, porque me parece muy interesante. yo creo que eso le pasa a mucha gente. O sea, y no entiendo, porque yo, a ver, es FOMO como tal, ¿no? Porque no es un miedo así que no puedas... Pero yo muchas cosas me apunto por no perdérmelas. Y hay mucha gente que no sé cómo eso lo puede controlar. O sea, yo siempre si me pierdo algo ya me voy a sentir mal. Pero tengo amigas que es que les da igual perderse cosas y... O sea, tú siempre tienes ese sentimiento de arrepentimiento que te aguanta ahí. Sí, digo, es que si me lo pierdo es que luego no va a ser lo mismo. Luego hay bromas que tiene la gente que no pillas, que a lo mejor te lo explican, pero no tienen gracia. Muchas cosas así que no... A mí eso me afecta mucho, la verdad. Ya. Yo creo que es un miedo muy presente en todos. Sí, sí, sí. Bueno, claro. O sea, me extraña que haya gente que no lo tenga, ¿eh? Porque los hay también. Pero yo es que lo tengo siempre presente ese, por ejemplo. ¿Cómo crees que el miedo define la percepción de nosotros mismos? No sé, esta pregunta me va a costar respondértela, ¿eh? Sí, no te preocupes, o sea, puedes pensar y todo eso. O sea, ¿cómo crees que el miedo define la percepción que tenemos de nosotros mismos? Esta no sé respondértela, ¿eh? No sabes responder, ¿no? No. Ni sacando ahí algo. A ver, miedo, ¿cómo nos vemos? ¿Cómo...? ¿Sabes lo que entiendo? Bueno, el miedo, sí, pero que el miedo... O sea, hay gente que por sentir miedo a lo mejor se puede ver más débil y tal, pero al final es que hay que reconocerlo. Y, o sea, el miedo, lo que te he dicho antes, es que está presente. Y es importante reconocerlo y admitirlo y no pasa nada por decirlo. No sé... Eso, que a lo mejor en algunas personas lo pueden ver como una debilidad, pero tú lo puedes convertir en una fortaleza. Si eres una persona que afronta todo el rato el miedo, Claro. eres una persona... Hombre, todo el rato no hay nadie que afronte todo el rato, pero poco a poco, Creo que también está como muy relacionado con la valentía, que al final es sí. es la contraparte del miedo. Sí, Bueno, esta pregunta sé que me vas a responder, o sea, ya lo sé, por lo poco que llevamos hablando, lo sé que vas a decir, pero ¿crees que es mejor afrontar el miedo con valentía o huir de él? afrontarlo. Pero si es que si no, no avanzas, es que te quedas estancado. Y es que en la vida, hombre, entiendo que te pueda dar mucho miedo muchas cosas, pero es que lo que te digo, te pierdes muchas cosas. Es que para vivir hay que fluir, hay que probar cosas nuevas, ver si no te gustan, si te gustan. No sé, es que es súper importante. Descubre muchas cosas de ti misma, no sé.
Es algo... ¿Y no Yo crees lo- tú, por ejemplo, que también estás huyendo un poco del miedo de me lo voy a perder? También. También un poco eso. Sí. Pero es que mejor probar cosas nuevas y tal a perdértelo todo. Ya. O sea, ya te digo que hay miedos que está bien huir de ellos. Por ejemplo, el no perderte cosas. No sé. Vamos, yo segurísimo afrontarlo. O sea, pero no... Es como... ¿Crees que es como binario, por así decirlo, con los miedos? Por ejemplo, el miedo de afrontarla, o sea, digo, en el miedo de voy a perderme las cosas. O sea, eso no es como blanco y negro, ¿no? Entiendo yo, o sea, como que... Ya. No, sí, es por preguntar, ¿eh? No, sí que en la vida nunca nada es blanco-negro. Sí. Pero sí que lo veo más así. No sé. O sea, que hay que afrontar... O sea, yo así es como vivo. Y ahora mismo, bueno, menos por la carrera, quitando eso, me encanta probar cosas nuevas, conocer a gente nueva. No sé, yo soy así, o sea... Bueno, por eso he venido a tu podcast también. Hay que tener miedo, hombre. Bueno, No, estoy de acuerdo. Yo creo que también... O sea, ¿tú crees que necesariamente siempre que afrontamos el miedo crecemos como personas? hombre, siempre no. Pero porque lo que te digo, que no siempre es blanco o negro. Ya. O sea, ya vas aprendiendo, vas viendo, pero al final si no lo vives no vas a saberlo. Pero hay Es un que- límite. Hombre, sí, hay el límite. Porque no voy a hacer paracaidismo, venga, a ver si me gusta y... Pero, no sé, con cosas así pequeñas... O sea, yo es que tengo amigas que, de verdad, son personas que les cuesta mucho conocer gente, hacer cosas nuevas. Personas de estas que tienen que tenerlo todo preparado en la vida, que te vas a un viaje y es todo este horario, vamos a seguir este horario, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y al final, claro, hay gente que se tiene que preparar para esos miedos. O sea, como que tienen que estar todo el rato pensando y, pues eso, pensando y preparándose para lo que van a hacer. Yo, por ejemplo, no soy nada así. O sea, yo... Ya está, luego si me arrepiento, pero Mejor arrepentirse de haberlo intentado que de no haberlo intentado. exactamente. Es importante eso. Muy importante. Y yo alguna vez también me lo tendría que aplicar. Porque por algunas cosas, pero en general yo suelo hacer las cosas y luego si me arrepiento ya se ve. Pues esta pregunta creo que la he respondido un poco sin querer, pero ¿crees que bueno, el que tengamos miedo es una señal de debilidad o de que somos humanos, de que es de humanidad? Es que según lo veas tú, yo sí que lo veo como... Es que es algo que existe y punto. Y hay que aceptarlo, hay que admitirlo y hay que tirar para adelante si necesitas ayuda, pedirla. No sé, yo todas las cosas... Yo siempre estoy a favor de hablarlo todo también. De tienes algún problema conmigo, lo hablamos. ¿Te da miedo hacer esto? Pues mira, podemos probar a ir las dos juntas, yo te acompaño, vamos poco a poco. Pero siempre eso, es saber tú cómo lo vas a afrontar. Porque puedes pedir ayuda siempre para que te ayuden a superar un miedo, cosas así. Pero para eso primero tienes que admitir que tienes miedo. Y admitirlo no es soy débil. No, a lo mejor me va a servir para ser más fuerte, para... Yo qué sé, si pruebo esto, a lo mejor en un futuro voy a ser capaz de hacer esto. Poco a poco, es pues eso, ir aprendiendo. Ya. Al final todo es así. Sí. Hemos dicho que el origen de todos los miedos no es el de la muerte, que hay veces que no. ¿Crees que otro de los orígenes posibles puede ser la incertidumbre del futuro, que tienes hacia el futuro? Sí. Pero vamos, 100%, ¿eh? Pero por eso yo muchas cosas me apunto por a ver qué pasa. A ver cómo me siento, a ver si lo disfruto. No lo voy a disfrutar, no, es preguntarse todo el rato cosas al final. O sea, bueno, yo es que me pregunto un mogollón de cosas, o sea, ¿me lo voy a pasar bien? Bueno, pues puede que sí, puede que no, pero habrá que verlo, Ya. ¿sabes? Es que es eso todo el rato, o sea, es todo el rato lo mismo al final. Ya. Es importante pensarlo, reflexionar, admitir tus miedos, todo. O sea, Yo creo que también, o sea, es eso, suele ser que la gente al final tiene miedo o de la muerte, que es la consecuencia que... al final es que esa es una pregunta que no tenemos respuesta. Ya. Entonces también tiene que ver con la Sí. incertidumbre. Ah, claro, mira. En vez Claro, de... claro. Es verdad. O sea, entonces sí que puede ser que
Que Sí, la sí, incertidumbre del futuro sí que sea Yo- como yo creo el que origen sí, de ¿eh? todos los miedos. Sí, sí, sí. Porque al final yo, las cosas que tengo miedo al final es... Porque la muerte es lo Porque- último. Y es futuro. al Claro, claro, es algo que no podemos responder y no somos capaces todavía y no creo que seamos capaces. Bueno, a lo mejor reviven al de Disney, que le tienen ahí congelado, no sé, nunca se sabe. Sí, sí. No, pero es curioso porque, por ejemplo, cualquier miedo como, pues me da miedo acercarme a este grupo de gente, tal, no sé qué. Claro, Está- así me rechazo. Sí, o sea, ese miedo también, el origen es qué va a ocurrir después. Claro, es la incertidumbre del futuro. Sí, al final todo es... Todo Puede fluye. ser, puede ser. Sí, sí, sí. Me parece muy, muy interesante que hayamos llegado a la conclusión. Pues para finalizar, yo creo que me parece tan interesante la conclusión a la que hemos llegado. No, a mí me ha gustado mucho esta Sí, charla, ¿eh? sí. Porque es verdad que no lo había reflexionado tanto. Sí, o Y sea, a mí sí que me gusta en general reflexionar cosas. yo creo que ha sido súper interesante, sobre todo lo final que hemos llegado de Y lo de la incertidumbre. la incertidumbre del futuro. Sí, sí, yo nunca lo había pensado, la verdad. Sí. Nunca el origen de los miedos ni nada, no... No sé, es interesante. Sí, la verdad. Pensando en todos los casos hipotéticos que pueda haber, yo creo que sí que puede ser real. Sí que puedes llegar siempre a eso, sí, sí, sí. Yo creo que sí. O sea, Al final. me ha parecido como una conclusión tan buena Sí, que sí, creo que me sí. parece bien terminar con ello. O sea que ya estaría. Y muchas gracias Ay, por pues muchas gracias, me ha encantado. Nos vemos la semana que viene.